live, and we have the beginning here. A few attendees are starting to join us. Thank you very much for joining us today. And I will now share the housekeeping. Here we are. And hopefully Zoom will let us put it up. Yes, perfect. Great, and we're also now live on Facebook. We have a number of attendees joining us, and so I'd just like to go over the housekeeping, if I may. If you are speaking, please unmute yourself and turn on your video when you present. We'd love to see your faces. We'd like to remind you to please keep time in your presentations. For the audience who are joining us, please put your comments or questions in the Q&A. I will be monitoring that and forwarding them on to the panelists, but also feel free to add them in the chat if you desire. We'd very much appreciate it if you would introduce yourselves in the chat. We'd love to know who you are and where you're joining us from. And if you need interpretation, we have English and Spanish interpretation available. Please click the globe at the bottom of your Zoom window to access the interpretation and to pick your preferred interpretation channel, either English or Spanish. We have a few more people joining us. It's now 10:01, so we'd just like to go over the Zoom housekeeping before we begin. Once again, if you could please unmute if you're speaking and make sure that your video is on when you're presenting. We'd like to remind you to please keep time. For comments or questions, please ask them in the Q&A function. We'll also be looking at the chat if you'd like to put them there. Please introduce yourself in the chat. We'd love to know who you are and where you're joining us from. And if you would like interpretation or you need interpretation, please click the globe at the bottom of the screen of your Zoom window to access the English or Spanish channels and be able to hear our interpreters. If we'd like to begin, I will now stop sharing and turn over to your host for today's event. Your Excellencies, distinguished experts, Indigenous brothers and sisters, friends of Indigenous peoples, it is my great pleasure to welcome you all to this important side event conducted online in conjunction with the 21st session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. The topic of our side event is the presentation of the Inter-American Commission on Human Rights thematic report on the right to self-determination of Indigenous
and tribal peoples. The objective of our side event is to make visible to make visible practices, experiences, and challenges that Indigenous peoples face in the recognition and exercise of their right to self-determination in the Americas. And secondly, to provide a platform to contribute to reinforcing and guaranteeing the right to self-determination of Indigenous and tribal peoples in the Americas. And thirdly, to strengthen the synergies between the work of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues and the Inter-American Commission on Human Rights to advance in the operationalization of Indigenous people's right to self-determination. So of course, for this, the topic of our discussions today and the presentation of the important report that we will have later did not come out of a vacuum. It is, of course, due to primarily two processes, which is when in the beginning of 2020, the Inter-American Commission on Human Rights decided to develop a report on the various experiences of Indigenous peoples to self-determination throughout the Americas. It was a decision that responded to the demands of Indigenous and tribal peoples throughout the Americas who have invoked their right to self-determination as it is enshrined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in defense of their ancestral lands and territories, political, cultural, social, and other human rights. A lot of work has been going on in conducting this report, including through holding virtual meetings with representatives of Indigenous and tribal peoples from North, Central, South America and the Caribbean. We have had, there's been experts on issues such as international law on the rights of Indigenous and tribal peoples, the situation of peoples, Indigenous peoples in isolation and initial contact, and legal pluralism. Representatives of autonomous Indigenous governments, as well as justice operators, have also participated to the work. In addition, state, Indigenous and tribal peoples themselves, their representative organization and civil society organization sent information on this matter to the commission that helped the commission prepare its report. And the report was adopted in December 2021. Another process is also the process that has been going on within the auspices of the Permanent Forum, when the former member of the forum, Mr. Jens Stahl, presented in 2020 at the 20th session a report on Indigenous peoples' autonomies, experiences, and perspectives. And based on the discussions of this report and the recommendations of the report, a long string of online dialogue, regional dialogue on autonomy and self-government was set in motion. That was aimed at developing guiding principles for the implementation of Indigenous people's rights to autonomy and self-government.
And tomorrow, the forum will, at its meeting in the morning, actually present the paper on autonomy and self-government that was a result of these dialogues. I don't think I will say much more, but and instead I will turn the floor over to Alejandro Javiera from IPGIA, so he can introduce our distinguished speakers today. Alejandro, the floor is yours. Muchas gracias, Tuve. Y en nombre de IPGIA, un saludo a todos los que nos acompañan en este evento, a presentar lo que creo que es uno de los informes más importantes que ha elaborado la Comisión Interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas en el continente americano. Y también es un privilegio compartir este evento con la nueva relatora de la Comisión Interamericana, la comisionada Esmeralda Arosemena de Trotinio, el relator especial de las Naciones Unidas, Francisco Calit, así como los representantes indígenas que van a comentar la publicación. Como dijo Tobe, la Comisión Interamericana, el Foro y también la Relatoría de las Naciones Unidas han trabajado durante mucho tiempo intensamente en lo que es la promoción del derecho a la autodeterminación. Nos podemos remontar a lo que fue el seminario internacional que fue coorganizado con los diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y IPGIA, en la Ciudad de México en el 2019. Fue un espacio, me parece, bastante importante para discutir el derecho a la autonomía, y a partir de ahí creo que fue una fuente de inspiración importante para la producción de un primer informe de la ex relatora de Naciones Unidas, Victoria Tauly Corpuz, sobre el derecho a la libre determinación, y el posterior informe que ya mencionó Tobe del Foro Permanente sobre el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Pero este informe que vamos a presentar hoy ha tenido la particularidad de basarse en un intenso diálogo con diferentes organizaciones indígenas y afrodescendientes, así como expertos de todo el continente americano. Desde finales del 2020 y a lo largo de todo el 2021 se realizaron encuestas y más de 12 talleres virtuales donde se manifestaron las diferentes vías y desafíos para ejercer la libre determinación. Han sido diálogos muy ricos que fueron sistematizados por el equipo jurídico de la comisión a cargo de Leonardo Alvarado, Carmen Blanco y Elsie Kuriwink. Por el momento el informe se encuentra solo disponible en castellano, pero esperamos que en las próximas semanas se pueda contar con las versiones en inglés y portugués, y esperamos que sea presentado y debatido en diferentes espacios locales. Nosotros pensamos que es fundamental que sea una herramienta de diálogo, de discusión entre las organizaciones y entre los estados. Por último, quiero señalar que el informe fue liderado por la anterior presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrejola, que es la actual ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Y Antonia ha tenido la amabilidad de hacernos llegar su saludo, que espero que podamos escuchar y ver ahora. Entonces, si David nos comparte la pantalla, podemos escuchar a Antonia. Muchas gracias. Está sin audio, me parece, ¿no? My apologies, one moment as we reshare with sound.
Un saludo muy afectuoso a mi querida amiga Esmeralda Arosemena de Troitiño, hoy relatora de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también un saludo muy afectuoso a los líderes y lideresas indígenas que hoy día nos acompañan. Como actual canciller de Chile y ex relatora de Pueblos Indígenas de la CIDH, para mí es un honor estar junto a ustedes en este día presentando el informe sobre autodeterminación de los pueblos indígenas. En términos personales, para mí fue muy importante poder liderar ese trabajo con la ayuda, obviamente, de todo el equipo de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, de IGIA, de DPLF y de los expertos y expertas y también de las organizaciones indígenas que han hecho posible este informe. Hoy Chile está discutiendo una nueva constitución a través de una convención constituyente que por primera vez tiene en su seno escaños reservados donde participan activamente los pueblos indígenas de Chile. En esa nueva constitución hoy día se está discutiendo si Chile quiere ser un país plurinacional, un país multicultural, si queremos tener jurisdicción especial indígena, si vamos a reconocer a las autonomías indígenas. Todos estos temas están en el informe que están en esta comisión que hoy día se presentan. No tengo ninguna duda que el informe sobre autodeterminación de los pueblos indígenas que hoy día se presenta va a ser una herramienta fundamental para los y las constituyentes, para los distintos actores y actoras que participan en este proceso, para los líderes de opinión y también, y así lo espero, para quienes finalmente tengan que resolver este plebiscito y la nueva constitución a la luz de los estándares interamericanos en esta materia. Les deseo mucha suerte y muchos abrazos. Bueno, gracias, Antonia. Y ahora, bueno, le voy a hacer la palabra a Esmeralda. Esmeralda fue electa en el 2015 por la Asamblea General de la OEA como comisionada de la Comisión Interamericana y reelecta en el 2019 hasta diciembre del 2024. Ocupó la presidencia de la Comisión Interamericana en el 2019. Esmeralda es licenciada en Filosofía y Letras y Educación, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y docente de la Universidad de Panamá. Ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia y magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. También participó en la Comisión Especial para la Propuesta de Reformas Constitucionales en Panamá. Desde el mes de enero, Esmeralda es relatora para pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, y también relatora para Venezuela, Nicaragua, México y Guatemala. Entonces, un gusto, Esmeralda, tenerte con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un altísimo honor poder estar hoy con ustedes en un evento de una trascendencia en los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. Y cuando nos organizábamos para esta actividad, veía como una proyección valiosa, así nos los ha dicho nuestra querida amiga Antonia, una oportunidad para reafirmar en el continente un derecho que es innato y propio. Inicio saludando a todos los participantes. Quiero destacar de una manera muy particular, con un agradecimiento muy particular, a este grupo internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y guía que tengo como que practicar la forma de pronunciarlo adecuadamente. Tengo también el saludo solidario, escuchando a Top Sandat Gant de la presentación que hace de este evento como moderadora, porque refleja precisamente todo el interés de quienes estamos hoy juntos. A todos los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que ya por sí solo hablar de los foros nos da esta posición de importancia y trascendencia que los derechos de los pueblos indígenas y tribales
tienen en nuestras organizaciones como nuestros compromisos. A los panelistas que nos acompañarán también en este momento de reflexión, mi reconocimiento, y voy a permitir una licencia de nombrarles que están con nosotros hoy: Ángel Salub, del Congreso Nacional Indígena de México; Sapio Noningo, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis; Dali Sambo Dorou, de la Conferencia Circumpolar y UNIT. Yo pedí mis disculpas y mi licencia por la pronunciación. Y a Francisco Calitzay, como relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, con quien compartimos estos grandes retos y estos grandes desafíos. Hoy me corresponde la relatoría de los pueblos indígenas, cosa que me llena de mucha satisfacción y de orgullo poder compartir con todos ustedes, conocedores profundos de la materia, este espacio como una valiosísima oportunidad para presentar las principales observaciones y recomendaciones de este importante informe de la Comisión Interamericana sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, que, como ya se dijo, fue liderado por la comisionada Antonia Urrejola, con el apoyo de estas organizaciones a quienes tenemos que dar un agradecimiento especial desde la Comisión Interamericana para poder tener como resultados estos instrumentos. Y yo puedo hacer una pregunta que no va a tener la respuesta inmediata, pero sé que todos la tienen en sus mentes. Este informe, ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su estrategia? Y el informe tiene en su contenido una herramienta para la reflexión. También se ha dicho, la reflexión de todos los que estamos comprometidos, interesados y obligados a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también el informe tiene una plataforma para el debate en nuestros estados, en la región, fundamentando este derecho a la libre determinación como un derecho autónomo, como un derecho innato, como un derecho que ha sido, y lo sabemos, por mucho tiempo no satisfecho. Y el informe, ¿para qué también nos sirve el informe? Nos sirve como la fundamentación para nuestros reclamos, para nuestras exigencias y para indicarle a los estados sus obligaciones. Entonces, esta oportunidad de compartir con ustedes los elementos claves del informe, ustedes también tienen conocimiento que nuestra relatoría de pueblos indígenas surge en 1990, tiene muchos años, y esta identificación de contar desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una unidad, con una relatoría temática especializada para atender la promoción, la protección y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y de manera que desde la Comisión se pudiera trabajar en una sistematización, un fortalecimiento de todo el trabajo que desde esas fechas la Comisión Interamericana en esta relatoría ha planteado para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y tribales a lo largo de todo el continente americano siempre en su lucha han invocado este derecho a la autodeterminación o a la libre determinación,
para la defensa de sus derechos en sus respectivos estados y en los ámbitos internacionales también lo han demandado. Y han manifestado con mucha precisión que el goce de este derecho es fundamental, es central para satisfacer plenamente los demás derechos, todos los demás derechos, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. La relatoría ha observado que los principales problemas en todo este camino de trabajo que enfrentan los pueblos indígenas en la defensa de los territorios ancestrales, en los derechos políticos, en la satisfacción de derechos económicos, los derechos, la protección del ambiente, del territorio, todos apuntan a la necesidad de asegurar un mayor respeto y el ejercicio práctico y efectivo del derecho a la libre determinación, para tomar sus decisiones de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus sentimientos y realidades. En este informe la Comisión abordó de manera, por primera vez, la integralidad del alcance de este derecho. Y como fortaleza, visibiliza prácticas, experiencias, pero también los grandes desafíos que todavía hoy siguen enfrentando los pueblos para reconocer este derecho y hacer realidad este ejercicio del derecho. Destaco también, ya se ha dicho, que en este proceso de la elaboración fue altamente participativo y demostró el gran interés por parte de los y las representantes de los pueblos indígenas tribales, las organizaciones de sociedad civil comprometidas con este tema. La comisión trabajó con cuestionarios, con fórmulas de acercamiento a los representantes de estos pueblos y con las instituciones estatales, las organizaciones, la academia, personas expertas, es decir, tratar de todo aquel que tuviese información, conocimiento de la problemática en la vigencia de este derecho, fueron consultados y tuvimos la oportunidad de recibir un insumo valiosísimo en materia de leyes, de política, de jurisprudencia, de prácticas. Eso hace que el informe sea no de la Comisión Interamericana, el informe es el informe de todos ustedes que participaron precisamente en su elaboración. En el trabajo de recopilar toda esta información, quiero destacar un trabajo con grupos focales que nos permitió abordar temas específicos, muy particularmente en el establecimiento y funcionamiento de los gobiernos autónomos que existen en la región, de las posibilidades de vigencia de un pluralismo jurídico, el tema de los pueblos transfronterizos, sobre la situación de los pueblos indígenas, que también se ha dicho en aislamiento y contacto inicial. Con ello tuvimos una radiografía de la situación de los pueblos indígenas y tribales. Encontramos avances, encontramos desafíos y obstáculos en el ejercicio de este derecho. Y el propósito del informe es poder tener esta herramienta para revertir esos obstáculos que todavía hoy permanecen.
quiero destacar un especial valor del informe: el recoger las propias voces de los propios pueblos indígenas y tribales. Sus voces sobre el origen de este derecho, el ejercicio de este derecho, cómo se conceptualiza y cómo se materializa este derecho desde sus propias culturas, tradiciones, cosmovisiones, los sistemas normativos. Y en las respuestas a los cuestionarios y en las reuniones regionales, los representantes de los pueblos manifestaron, y quiero precisarlo como su voz: la libre determinación es un derecho inherente y preexistente, que no se deriva de las leyes nacionales ni del derecho internacional, sino que es un derecho originario y que por esa razón les pertenece. Fundamentando que lo medular de este derecho es poder decidir sobre sus formas de ejercer la gobernanza, es decir, cómo participamos en las formas de gobierno, el autogobierno propiamente tal, llevar a cabo el desarrollo de sus propias propiedades, prioridades, en lo que su concepto de vida, de desarrollo de sus tierras, de sus territorios ancestrales, para mantener sus identidades, su existencia como pueblos que se quieren mantener hoy y hacia el futuro. Este planteamiento, que es la voz de los pueblos indígenas, refleja la necesidad de un entendimiento intercultural de lo que es este derecho de la libre determinación, como una responsabilidad de la sociedad, de los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, pero también de los estados, de los gobiernos, de las autoridades. Respecto al ámbito jurídico internacional, la Comisión destaca que tenemos una fundamentación jurídica importante. La Declaración Americana, tanto la Declaración Americana como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo común, el artículo 3, reconocen este derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, mediante el cual se determinan libremente su condición política, se persiguen libremente su desarrollo económico, social, cultural. Y recuerda que ambas declaraciones fueron adoptadas por la OEA y la ONU, respectivamente, con el voto favorable de la mayoría de los estados americanos. Esto hace obligación y responsabilidad a nuestros estados de respuestas y de cumplimiento. Por tanto, la comunidad internacional reconoce la aplicabilidad de este derecho a los pueblos indígenas. Ambas declaraciones contienen el mismo lenguaje del artículo 1, que es común, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Debo reafirmar que otro importante elemento constitutivo de la libre determinación se refleja en otros tratados, instrumentos internacionales, como es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y la propia jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso, la jurisprudencia interamericana reconoce que la libre determinación de los pueblos, esta se ha dado en el análisis de otros derechos, como son la integridad, la identidad cultural, las tierras, los territorios, los recursos naturales,
Y estos elementos constitutivos han sido abordados por la Comisión y por la Corte, como son el derecho a la autoidentificación y el reconocimiento, los derechos políticos de participación, la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por tanto, debemos tener claro que no se está creando o se están levantando un nuevo derecho. Se está recogiendo lo que en los principios básicos de los derechos humanos se tiene entendido por los estados de nuestra región. El derecho a la igualdad, a la no discriminación y a esa libre determinación de su situación política, social y ambiental. Se reafirma este entendimiento a nivel internacional de que la libre determinación invocada por los pueblos indígenas no implica secesión o la creación de otros estados independientes, que muchas veces son los cuestionamientos que algunas autoridades se hacen. Esto no es el contenido constitutivo de este derecho. Para la Comisión, el ejercicio de este derecho para la población indígena y los pueblos tribales da lugar a muchas y diferentes medidas en contextos distintos, y es por tanto que debemos tener como punto de partida las aspiraciones actuales de estos pueblos, y van a ser respuestas atendiendo precisamente esta diferenciación o estas situaciones o circunstancias particulares. No hay una sola forma de ejercer este derecho, por lo que su contenido se da a medida que se va ejerciendo el mismo y se va reacomodando en relación con las propias modificaciones en las relaciones históricas, en las condiciones políticas y en las transformaciones culturales. Otro especial valor del informe que quiero destacar es el planteamiento que el derecho a la libre determinación debe entenderse desde el enfoque de un carácter reparador, por ser un elemento central para la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos que vivieron nuestros pueblos indígenas y tribales. De esta manera, reconocer el ejercicio de la libre determinación se orienta a remediar consecuencias sobre el establecimiento de estas relaciones históricas desiguales entre grupos étnicos, culturales, durante la colonización y después de ella con los distintos proyectos que sabemos están en los conceptos de desarrollo de muchos de nuestros gobiernos. Haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos es lo que les ha impedido ejercer, en particular, el derecho a su desarrollo de conformidad con sus propias necesidades y sus propios intereses y su cosmovisión, que recalcan las voces de los derechos de quienes reclaman los derechos de los pueblos indígenas. El informe además cuenta con varias experiencias prácticas e iniciativas que han sido desarrolladas por los propios pueblos indígenas y tribales en el ejercicio de este derecho, como por ejemplo estatutos, instrumentos normativos de autogobierno, una gestión territorial particular, planes de vida, conformación de entidades territoriales, municipales y otras entidades político-administrativas con carácter autónomo, sistemas de justicia, de jurisdicción propia, los sistemas propios para la protección, la seguridad, los protocolos autónomos de consulta y consentimiento, y las respuestas estratégicas, por ejemplo, en esta etapa de hacer frente a la pandemia por COVID.
como grandes desafíos y obstáculos, representantes de los pueblos nos denunciaban reiteradamente el irrespeto a sus procesos de toma de decisión y de elección de sus propias autoridades, a raíz de la injerencia de actores externos, los desafíos en la protección de sus tierras, territorios, recursos naturales, en el contexto de hoy, las explotaciones de los recursos naturales sin previa consulta, sin consentimiento, violencia, criminalización, vinculada con estas actividades extractivas, madereras, ganaderas, narcotráfico o los propios conflictos armados en la región, son factores de riesgo sin duda para la supervivencia física, cultural, que inhibe a los pueblos indígenas al ejercicio de la libre determinación y sus otros derechos fundamentales. Además, las grandes limitaciones al reconocimiento y ejercicio de sus sistemas jurídicos, los impactos del cambio climático en la soberanía alimentaria, por ejemplo, y en otros derechos en particular, los de carácter económico, social, cultural, también inciden en el ejercicio del derecho a la libre determinación. Las principales recomendaciones de la Comisión a los Estados partimos de la obligación del respeto al derecho de los pueblos indígenas y tribales, ese derecho a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones, concepciones del mundo. Se resalta la necesidad de espacios de diálogo, de coordinación intercultural entre los estados y los pueblos para abordar, por ejemplo, el respeto a los sistemas de justicia, a la seguridad de los propia de estos pueblos, a la participación en espacios de tomas de decisiones para las definiciones de políticas, programas y otras medidas relacionadas con asuntos de interés nacional, del cual forman parte. La definición de políticas, planes, programas de desarrollo, de educación, de salud, de salud intercultural, soberanía alimentaria, vivienda, acceso al agua y otros servicios sociales básicos, así como la relación con las medidas necesarias y urgentes de la crisis climática y de las pandemias como la del COVID. Se enfatiza la importancia de los marcos normativos, políticos, las instituciones que garanticen estos derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales, junto a todas las medidas de protección de todos sus derechos, incluyendo medidas de orden binacional o regionales a favor de determinados pueblos indígenas que están divididos por fronteras estatales y pueblos en aislamiento y de contacto inicial. Los estándares de consulta y consentimiento deben entenderse en el marco de este derecho a la libre determinación. Y por ello se recomienda reconocer y aplicar los protocolos autónomos y los otros mecanismos e iniciativas que han desarrollado los propios pueblos para implementar la consulta y el consentimiento, en particular en aquellas decisiones adaptadas por los pueblos indígenas y tribales relacionadas con el otorgamiento o la denegación de ese consentimiento sobre las medidas o actividades que pudieran afectar sus derechos y que éstas sean efectivamente respetadas y reconocidas. Especiales recomendaciones sobre los mecanismos eficaces y accesibles de justicia y reparación por violaciones a los derechos humanos que hayan sufrido estos pueblos, incluyendo afectaciones a los derechos sobre sus tierras, recursos, en casos de agresiones, amenazas, asesinatos y otras formas de violación contra la vida y la integridad de sus integrantes o de personas que ejercen liderazgo en la defensa de sus derechos como mecanismos de protección para estas personas, atendiendo todos los factores diferenciales de étnicos, de género y de otras consideraciones
geográficas y el carácter colectivo de las mismas. En materia de género, un trabajo conjunto con los estados y los pueblos indígenas y tribales para que se adopten medidas destinadas a reconocer, fortalecer y promover el rol clave de las mujeres indígenas y tribales en el ejercicio del derecho a la libre determinación, que son susceptibles de afectar precisamente a sus pueblos. Concluyo que las observaciones y recomendaciones del informe buscan contribuir, reforzar y garantizar este derecho para los pueblos indígenas y tribales. La Comisión considera que es necesario estrechar la relación entre estados y pueblos indígenas y tribales basadas en el respeto, el reconocimiento de sus expresiones de autonomía y de libre determinación, a fin de revertir esos legados históricos de discriminación, racismo y colonialismo. De esta manera, la Comisión se compromete a continuar fortaleciendo la legitimidad del Estado desde lo local, reforzando las democracias plenamente inclusivas y solidarias. Nuestro informe tiene este gran objetivo y esperamos poderlo compartir con todos ustedes en esta promoción de su divulgación y alcanzar una reflexión más profunda de cómo hacer precisamente para llegar a nuestros estados, a todos los estados de la región, esta concepción de el derecho reparador, inclusivo de la autodeterminación de nuestros pueblos indígenas y tribales. Muchísimas gracias. Thank you very, very much, Señora Esmeralda Arosemena de Troitiño, for your formidable work that you have together with Antonio Noguera in putting together this report through a very, very inclusive process. I must admit that that the way you presented it, you made self-determination sound as something very, very easy. It was as if you gave us a language for how to advance self-determination for indigenous peoples. And you also demonstrated very clearly how self-determination is really the mother and father for all other rights, and also for the well-being of indigenous and tribal peoples, but also on the larger picture, will in the end also help strengthen the legitimacy of states. For those of you who haven't read the report yet, I will just briefly mention that the report can actually be found under the website of IFGIA. You just Google it and you will find it. So thank you once again, and you also demonstrated very well that there are lots of grounds for synergy between the work that we are doing at the Permanent Forum and the work that you do at the Inter-American Commission on Human Rights. So now, colleagues, let's move now to our roundtable. We now have a roundtable with three very distinguished leaders and experts, and I will give their bios as we go along. So our first speaker is Angel Sulup. Angel is a Maya from Mexico, where he coordinates the Ucuchilcachipapaloan Community Center, which create a space for the exchange of knowledge from which autonomous practices for a dignified life are promoted.
He is also a delegate to the National Indigenous Congress of Mexico, an organization made up of all indigenous peoples of Mexico for the territorial defense and self-government. Angel, you have the floor. Lakesh, Bishabelesh, Bishanikesh, Tenehach, Makinwol, Yanikenguaye, Tawiknaleshe. Les saludo con mi lengua materna, el maya yucateco. Les envío un fraternal abrazo desde este rincón del territorio maya en la península de Yucatán, en México. Es para mí un gran honor compartir la palabra, el sentir, el pensamiento con tan distinguidos y tan distinguidas panelistas. Hoy más que nunca, los pueblos indígenas del mundo tenemos mucho que decir. En este contexto de crisis global, en este contexto que algunos le llaman crisis civilizatoria y de cambio climático, es importante escuchar lo que los pueblos indígenas tienen que decirle al mundo, porque en sus prácticas, en las prácticas que nos han legado nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, pueden encontrarse atisbos de soluciones globales a lo que está aconteciendo en la humanidad. Los pueblos indígenas resguardamos los territorios por esta relación tan sagrada que tenemos con la selva, con los bosques, con el agua, con el aire, con el territorio. Los pueblos indígenas estamos vivos a pesar de todos los intentos de exterminio que hemos sufrido a lo largo de la historia y que continúan siendo vigentes. Los pueblos indígenas, aquí estamos sembrando la tierra, estamos cultivando los alimentos, mantenemos nuestra ritualidad, mantenemos los saberes ancestrales que nos han heredado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Continuamos protegiendo ese territorio que consideramos sagrado, porque el territorio, la tierra, nos da la vida y nos da todo lo que necesitamos para tener una vida digna como seres humanos que somos, como pueblos hermanos que somos. Sin embargo, los pueblos indígenas continuamos siendo amenazados. Está amenazada nuestra existencia, está amenazada por un sistema que busca la extracción y la explotación de lo que consideran o lo que le llaman recursos naturales y que para nosotros como pueblos son simplemente la vida. Estamos amenazados por el crimen organizado, estamos amenazados por los estados y sus políticas, que son políticas muchas veces etnocidas. Estamos amenazados por las corporaciones transnacionales que encuentran en nuestro territorio la oportunidad de saqueo y de despojo, la oportunidad de explotación, la oportunidad de continuar con este sistema acumulativo, este sistema capitalista. Entonces, los pueblos indígenas estamos ante una continuidad de los despojos históricos, estamos ante una continuidad de los intentos de exterminio hacia todos los pueblos de indígenas del mundo. Aquí en México los pueblos estamos amenazados por la minería, estamos amenazados por estos proyectos internacionales que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con energías renovables o energías limpias, que al final también despojan del territorio a nuestros pueblos. Entonces, los pueblos indígenas ante tal amenaza necesitamos continuar fortaleciendo nuestra organización, continuar fortaleciendo nuestras luchas por la defensa de la vida, nuestras luchas por la defensa de lo que somos como pueblos. Y en ese sentido está la gran importancia de la libre determinación, de la autodeterminación y del informe que se está presentando este día. Porque la libre determinación no es más que el derecho que tenemos de existir, el derecho que tenemos de decidir
sobre nuestra comunidad, sobre nuestro territorio, sobre cómo queremos construir la vida digna para nuestros hermanos y para nuestras hermanas. Algo que me parece muy importante de este informe es precisamente que recoge estas formas de mirar o de conceptualizar eso que le llamamos libre determinación, y que en nuestros pueblos no necesariamente se le nombra de esa manera, no necesariamente se conoce la palabra libre determinación. En nuestros pueblos tenemos nuestras propias formas de decir lo que somos, de expresar lo que queremos para nuestra comunidad. Y es importante escuchar la voz de los abuelos y de las abuelas, y que este informe lo recoja me parece sumamente valioso, porque en nuestras comunidades, todos los días cuando sembramos la milpa, todos los días cuando realizamos nuestra ritualidad, estamos hablando de lo que somos, estamos viviendo como queremos vivir. Y esta forma de vida tradicional de los pueblos está amenazada. Entonces, instrumentos internacionales, instrumentos nacionales, instrumentos jurídicos que nos puedan servir para acompañar nuestras luchas, para acompañar los procesos legales que tenemos en nuestros territorios de defensa de la tierra, de defensa de la vida, son muy importantes. El derecho a la libre determinación es uno de los derechos que invocamos con más frecuencia cuando reclamamos al Estado por las situaciones que estamos viviendo en nuestros territorios, situaciones de despojos, situaciones de desplazamientos forzados, situaciones de criminalización de la defensa territorial. En México y en el mundo existe una criminalización de los defensores indígenas que están defendiendo el agua, que están defendiendo la tierra, que están defendiendo las selvas. Y necesitamos entonces fortalecer nuestras estrategias de organización y de defensa territorial. Algo que me parece muy importante del contenido de este informe es la reflexión sobre los protocolos comunitarios de consulta y de consentimiento, que eso es algo que hemos analizado, discutido y que estamos realizando en muchas comunidades, en muchos pueblos indígenas de México, pero necesitamos que el Estado respete estos protocolos comunitarios. Entonces, el contenido de este informe es muy valioso para visibilizar las situaciones que estamos viviendo como pueblos, las grandes dificultades a las que nos enfrentamos cuando exigimos nuestro derecho a existir, nuestro derecho Lo siento, a... Ángel. Hay ¿Sí? un problema con el sonido de la traducción al inglés. ¿Podría hacer una pausa para que podamos resolver el problema? Sí, claro. Could we please have the sound problem solved? Who can help out with this? It is not possible to hear the English translation. Yes, we understand there's an overlapping, there's a technical fault with the audio channels, and Alex and Olivia are working very hard to try and correct it. We apologize for this. We're going to try and reset the interpretation to see if it will work. So just give us one moment, please. Thank you. Dear Alex and Angel, can you speak a little bit and we can see if the channel is resolved? Yes, Alex? No, but if we could have Angel, if you could speak a little bit for us. Estimada Angel, Sí. sí, por favor,
hables un poquito, por favor. Sí, entonces ya puedo And continuar. Alex, can you also try? Sí, Si puedes hablar un poco, dice, para que te puedan traducir y ver Ah, que se resolvió el please. problema. See, I can't hear both. I need both of you speaking at Bien, the same gracias. time. I'm sorry. Bueno, mencionaba que los temas que este informe recoge No. y reflexiona son muy importantes para los procesos organizativos y de defensa territorial que llevamos los pueblos indígenas del mundo. Hablaba de la importancia de los protocolos comunitarios de consulta y de consentimiento y la necesidad de que estos protocolos sean respetados por el Estado. Que continuamos. No, no, Ángel, muchas gracias. Pero okay, thank you, Alex. Let's try that. Olivia, are you in the English channel? Okay. Por favor, Ángel, ¿Sí? continuamos. Bien. Adelante. Bueno, entonces hablaba de la importancia de los temas que se reflexionan en este informe. Otro que me parece fundamental es el derecho de la identificación jurídica, es decir, algo que puede parecer tan sencillo como que el gobierno nos reconozca como personas indígenas, en la práctica, as indigenous peoples. En la realidad nos enfrentamos a una dificultad en el sistema jurídico, incluso para demostrar que somos personas indígenas, para demostrar que tenemos el derecho de exigir el respeto a la libre determinación o el derecho a la consulta indígena. Entonces, estos temas que se plantean son muy importantes porque necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo en nuestros estados, lo que está ocurriendo con los procesos jurídicos de defensa territorial que estamos llevando, lo que está ocurriendo también en la forma organizativa propia de los pueblos, que es ahí donde centramos nuestra lucha en fortalecer los procesos internos y exigir que se respeten las decisiones que tomamos como pueblos. Entonces, finalizo esta intervención diciendo que los pueblos indígenas del mundo, los pueblos mayas, estamos vivos, estamos resistiendo, continuamos resistiendo ante este embate contra los pueblos indígenas. Este embate que viene de este sistema capitalista, patriarcal y colonial, de este sistema que busca todos aquellos recursos tan valiosos para la humanidad que están resguardados y protegidos en los territorios indígenas, como es el agua o como son las selvas. Seguimos resistiendo y seguimos fortaleciendo nuestras formas internas de organización. Seguimos fortaleciendo nuestras formas organizativas de toma de decisiones y lo que exigimos no es más que el respeto a nuestro derecho de existir, el respeto a nuestro derecho de decidir cómo queremos vivir, cómo miramos la vida, cómo miramos eso que le llaman desarrollo y cómo establecemos nuestra relación con el territorio y con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Pienso que este informe que se presenta debe ser compartido en las comunidades, debe ser reflexionado en nuestras asambleas, porque nos puede llevar a construir formas mucho más claras de defensa, de procesos jurídicos, de defensa territorial, que realmente hacen mucha falta en nuestros territorios, dada la situación tan grave que se está viviendo en los territorios indígenas y en los territorios mayas. Pues agradezco mucho la invitación para compartir en este espacio y pues
Muchas gracias por la invitación y pues un saludo fraternal desde el territorio maya. Gracias. Thank you very much, Angel, and I'm so sorry with the technical problems, but maybe thanks to your talking, it was solved. Without further ado, I will now move to our next speaker, who is Shapion Nuningo. Shapion Nuningo Season is the leader of the Wampis people in Peru. He is a technical director of the territorial government of the Wampus Nation. Shapion, you now have 10 minutes, and we look forward to hearing you. You have the floor. Muy buenas tardes, un saludo fraterno desde la selva tropical de Iquitos a todos los oyentes, a la doctora Antonia que participó en esta elaboración del informe tan magníficamente elaborada, la doctora relatora actual, doctora Esmeralda, al doctor Francisco Cali y a todas las personalidades que están presentes en esta hora de escucha y de una conferencia muy histórica para los Wampis. Efectivamente, este informe para la nación Wampí es un informe, yo creo que diría para todos los pueblos indígenas de América Latina, ¿no? En que estamos involucrados fuertemente en algunos procesos autonómicos, otros todavía no lo están, pero que estamos en esa situación de lucha constante y permanente, diría yo, con afectación fuertemente de derechos humanos, como decía el hermano que me antecedió, ¿no? Y con la esperanza de seguir perviviendo como grupo humano. Y en ese contexto de lucha histórica, en los últimos momentos ya a nivel mundial, a nivel internacional, incluso a nivel de las Naciones Unidas, efectivamente la Nación Peace llegó con voz, no de reclamo quizás, pero sí de un mensaje de visibilizar claramente de manera enfática a nivel de la ONU. Hemos logrado ese espacio importante con la ayuda de algunas instituciones que nos contribuyen en este proceso, al grupo de expertos en derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Hemos logrado, digamos, arrancarles un informe específico sobre el tema de la autonomía de la nación Wampis. Y como estrategia también era ver esta instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que coincidentemente la doctora Antonia y su grupo técnico, y yo creo que también, y recojo de buena manera, los avances jurídicos y políticos que van asumiendo los miembros sucesivos de la Comisión Interamericana, ¿no? Como vemos actualmente con este informe, con el informe muy, digamos, muy amplia y muy sustentada, que nos da una esperanza de que, como el caso de Perú, un país muy radicalmente colonialista, radicalmente patriarcal, radicalmente rebelde y capitalista, que rechaza de manera permanente y sistemática los derechos humanos, los derechos a la libre autodeterminación, etc. Este informe es precisamente el que estábamos esperando, la nacionalidad Wampis como peruano. Por tanto, este instrumento constituye para nosotros un avance importante que vamos a adoptarlo como merece, en el sentido de tomarlo como una sustentación amplia a reclamo hacia el Estado peruano, especialmente a los sectores, ¿no? Que tienen una postura muy radical. En este caso me refiero al Ministerio de
cultura que siempre niega, rechaza el derecho a la libre autodeterminación. Y en ese sentido, yo pienso que y aquí enfatizo la simpatía de la Comisión en general y también el progreso histórico a nivel de intelectualidad, a nivel del pensamiento jurídico y político. Y yo creo que como intelectuales dedicados, digamos, a la defensa de los derechos humanos, deben continuar construyendo, elevar la valoración de los derechos humanos en general, especialmente de los pueblos indígenas del mundo y también de América Latina. Por ello, muy agradecido que este progreso, espero que el Perú como tal, como miembro de las Naciones Unidas y como de la OEA, también reflexionen las autoridades pertinentes para que los derechos sean acogidos debidamente y que se implemente sobre todo de manera debida, de manera amplia, de manera efectiva, ¿no? Para que los procesos autonómicos no tengamos obstáculos en el reconocimiento y en el ejercicio práctico de nuestros derechos. Y efectivamente, como lo decía la doctora Antonia, la doctora Esmeralda, el derecho a la autonomía no es que nos han dado los, digamos, intelectuales del mundo, no nos ha dado las Naciones Unidas, sino que es una existencia histórica, milenaria, ¿no? La autonomía originaria existió siempre en todas las culturas del mundo y los indígenas no somos excluidos en esta etapa de vida. Y por tanto, lo que hace las Naciones Unidas con su reconocer los derechos autonómicos es simplemente dar ingrediente jurídico, técnico en relación a los derechos humanos y todos los demás derechos, diría yo. De modo que muy satisfecho con este informe y de verme invitado a participar en este espacio importante. Vamos a llevar este mensaje a todas las naciones amazónicas, especialmente a los pueblos amazónicos que están en procesos autonómicos, a mi nacionalidad especialmente, y vamos a dar una valoración especial, un énfasis especial a este informe importante que y para nosotros es algo histórico. Muchas gracias y saludos, abrazos a todos y a todas. Thank you very much, Mr. Sissin, and also for being brief. As we don't have much time, we will now move to the last panelist of today, and who is Dr. Daly Sambodoro. Daly is an Inuk from Alaska, and she's the elected international chair of the Inuit Circumpolar Council, which is a non-governmental indigenous peoples organization representing the 180,000 Inuit of the Russian Far East, Alaska, Canada, and Greenland. I will not list all her merits in the interest of time. I hope you can forgive me for that, Daly. No, and you no have problem. the floor. Yeah, thank you. Thank you very much, Toby. I just quickly want to share a few thoughts, but first allow me to thank the Inter-American Commission Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, as well as Francisco, the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, as well as Esmeralda for her introduction of this crucial report. And I think that just quickly, I heard someone refer to cultural security earlier, and I just want to indicate that given the current times that we're in and the ongoing conflict, that everyone should keep in mind the cultural security and the overall security of Indigenous peoples. In fact, if we think about conflict and international relations and conflict, nearly every single day
of our lives, there is a conflict taking place within Indigenous communities. And this is one of the reasons why the right of self-determination is so crucial for Indigenous peoples. Quickly, the right of self-determination that is the focus of the report, I have to underscore that it is in fact the same exact right that applies to all peoples as understood in international law. And I think this is a really crucial point to make, that there is no qualification, there is no exception. It is the same right that applies to all peoples, including Indigenous peoples. As has been said a number of times, the right is inherent and pre-existing. And indeed, this is absolutely true in the context of Indigenous peoples. This is not a right that is given to Indigenous peoples. It's often a right that has been violated, but it is not a right that has been given under some special circumstance to Indigenous peoples. It is inherent in their legal status and their collective rights as Indigenous peoples. And this is a crucial distinction in the context of Indigenous peoples, in contrast to others, such as minorities and so-called local communities, for example. I also think it's important to remember, as has already been said and was underscored by Esmeralda, that it is a prerequisite, meaning it's a requirement, the recognition of and the respect for this important collective right in favor of Indigenous peoples, a political right, that it is a prerequisite. It is required in order for us as Indigenous peoples to exercise and enjoy all other rights. That's huge. Think about just that statement in and of itself. It is a prerequisite. So for us to enjoy the rights discussed in any international instrument, in any national context, in any international venue, the right of self-determination, respect for it and recognition of it is required. Certainly there has been uneven exercise of the right of self-determination, even amongst Inuit, because we live in our traditional territory, yet it has been parceled out because of the imposed national boundaries between the nation states that we now find ourselves in. Prior to contact, we as a people across Chukotka, Alaska, Canada, and Greenland had our own measures for social control, had our own measures to govern behavior of our people out there on the lands and indeed the traditional territory of Inuit. And because of the imposed boundaries, there has been no uniform treatment, no coherent uniform treatment of our collective right of self-determination. So today we now find ourselves in varying different circumstances or uneven circumstances in terms of exercise of our right of self-determination. I won't discuss the conditions in Greenland. Tove is intimately familiar with the matters, but I do want to point out that in Alaska, we have had some strides, yet I can summarize the situation that has stifled the exercise of self-determination, autonomy, and self-government because the purported land claim agreement or land claim settlement has wedged other institutions between us as the people and the land that we have depended upon for our survival. This is highly problematic and is an example of how a nation state like the United States chooses not to be comprehensive about the recognition of the right of self-determination, autonomy, and self-government in a comprehensive fashion. Across Canada, the main point I want to make here is that though Inuit have succeeded in
modern day treaties with the government of Canada, which have constitutional protection under Section 35 of the Constitution Act, that affirms their right of self-government, their right of self-determination, as well as rights to vast areas of land, including in some cases, and actually in most cases, the subsurface, but even more significantly, offshore coastal areas or coastal seas. These are amazing modern day treaties that have affirmed the rights of Inuit, again, including the collective right of self-determination and self-government. Yet, despite these extraordinary legal and political advances, challenges remain because others, the colonial settlers in particular, still have a difficulty digesting the full recognition of and respect for our right of self-determination. So though advances have been made, and though there are extraordinary modern day treaties that have emerged in favor of Inuit legally and politically, challenges remain. And I'll just conclude by saying that I think it's absolutely crucial for nation states to respond specifically to the full implementation of the rights affirmed in the UN Declaration, as well as the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and to take a genuine effort to redefine and reorient and revitalize the full content of the right of self-determination to be exercised by Indigenous peoples. And in this regard, I think it's important to make note that it's even more crucial that the recognition and respect is afforded, but then also the resources in order to really allow self-government and self-determination to blossom in a way that's favorable for everyone in society, that these resources be accessed. And these resources are not a handout. Such financial resources in particular are not something that you're going to do favorably for Indigenous peoples. They're a fiduciary obligation. They're a legal commitment. It is an obligation. It's in fact, it's somewhat like Yothu Yindi's song from Australia, the Aboriginal group, that it's time to pay the rent. So you grew up on the lands of Indigenous peoples, but attached to this are legal obligations and fiduciary obligations. So Indigenous people should never think of this as a handout, as some kind of favor from government. It is obligatory in my estimation. And those resources, once provided, this is where government needs to back away and really allow for the essence of self-government and self-determination to emerge. It doesn't have to be monitored and carefully, boxes ticked off by Indigenous peoples to ensure that, oh, they spent the money wisely. This is where self-determination becomes real and realized. So I'll stop there. There's so much more that I can say about the important elements of the study, but I am grateful for the work and hope that it resonates not with Indigenous peoples necessarily, but that it resonates with governments and all others that want to work in partnership with Indigenous peoples. So, Qianak, thanks. Qianak Daly. Also in describing the various situation across the Arctic on Inuit self-government and exercise of self-determination, and also for really putting down the foot and saying, self-determination is not a handout. It is something that we exercise, and this is not something that that states should monitor us in doing. I'll now give the word to the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples,
Mr. Francisco Calitay. And as you all probably know him, he's a Maya Cachil from Guatemala and has long experience on working on indigenous people's rights since late 1980s. He has also served as a member of the CERD, the Committee for the Elimination of Racial Discrimination. The floor is yours, Francisco, for closing remarks. And let me just, as a final thing, also thank the interpreters for being willing to go over the time. After your closing remark, Francisco, we close the session, the side event. The floor Muchas is yours. gracias, Toby. Akamal Bechu Pan Rihum Molokre, Imatiosichi Erish Marie, Asikij, Shitak Shueyin, Che Nintijo Hunk Aina Och, Abikinish, Matios Hanila ni Matiosich Chive. Comisionada Esmeralda Troitino, relatora especial de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Dali Sambo, por supuesto, hermana Tobe Sonval, hermano Leonardo Alvarado, David Berger, a los y las hermanas y hermanos indígenas, a IFKIA y por supuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la presentación, organización de este evento y por haberme invitado a dar las palabras finales. ¿Qué puedo decir yo sobre el estudio presentado por ustedes en el día de hoy? Se podría decir mucho. Pero es necesario leer el libro, leer el documento para poder entender lo que realmente fue plasmado en este documento. Es un avance bastante grande y, como siempre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Relaciones Internacionales de Relaciones a los Pueblos Indígenas, están siempre a la vanguardia con estos documentos. Y creo que a lo largo de los años, el redactor de los derechos de los pueblos indígenas y la Relatoría de Derechos Humanos de los pueblos indígenas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han trabajado de la mano para avanzar en reconocimiento y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La Comisión y la Corte han jugado un papel pionero en el reconocimiento y avance de los derechos de los pueblos indígenas. Desde sus históricas comunicaciones, por supuesto, la Comisión y las sentencias de la Corte, el sistema interamericano ha abordado la necesidad de interpretar los artículos de la Convención a la luz de las especificidades indígenas y del derecho internacional de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU. Este estudio sobre la libre determinación indígena se inscribe en este camino pionero y protector. El tema elegido, el de libre determinación, es central. Desde mayo de 2020, fecha de inicio de mi mandato, he podido constatar la centralidad de la protección del derecho a la libre determinación, que usando las palabras de la Comisión, la cual dice: el derecho a la libre determinación marca la pauta en cómo el Estado debe garantizar el resto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Fin de cita. En el transcurso de la lectura de este informe, de este estudio, he notado que ese documento de manera magistral, y ya mis anteriores colegas que han intervenido lo han dicho, y con sensibilidad cultural describe la complejidad que tiene la protección del derecho a la libre determinación al definir y redefinir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Adoptando un enfoque reparador, la Comisión reconoce que el derecho a la libre determinación es un elemento central para la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Durante mi mandato he visto cómo el desconocimiento político de los pueblos indígenas
se debe a menudo a políticas colonialistas y asimilacionistas, y cómo el reconocimiento del derecho a la libre determinación debe entenderse como la base del diálogo para la construcción de una nueva relación entre los pueblos y los estados en una perspectiva pluricultural. En este sentido, el estudio informe aclara que el derecho a la libre determinación es funcional a ejercer el poder de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas, exigiendo que el Estado reconozca las diferencias culturales sin que ellas sean motivo de exclusión o discriminación. Este informe estudio no solo analiza el marco jurídico nacional e internacional sobre el derecho a la libre determinación, sino que también aclara que el origen de la libre determinación es anterior de la formación de los estados y se basa en el derecho propio indígena. En este sentido, la soberanía y la libre determinación de los pueblos indígenas son anteriores a la formación de los estados. En otras palabras, los derechos no son creados ni otorgados por el Estado, sino que son preexistentes a él y tienen que ser reconocidos. También este informe estudio pone de manifiesto las formas de violación de este derecho por parte de los estados en América. Entre ellos, en consonancia con la experiencia de mi mandato, el informe estudio identifica el no reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en los marcos legales de varios estados americanos. También describe la práctica estatal de imponer estructuras de gobierno no propias a los pueblos indígenas o de establecer los criterios de pertenencia a los pueblos indígenas en violación del principio de autoidentificación establecido internacionalmente. Evidentemente, la riqueza de este trabajo se encuentra también en la identificación de algunas buenas prácticas, tanto estatales como indígenas, para implementar este derecho. Los gobiernos me preguntan a menudo qué pueden hacer para aplicar el derecho a la libre determinación. Estoy convencido de que observar las buenas prácticas de otros países es un importante incentivo para promover las reformas y las acciones necesarias. Quiero subrayar que es muy importante que este informe dé espacio a las buenas prácticas de los pueblos indígenas. De hecho, si asumimos que el derecho a la libre determinación se basa en el derecho y la cosmogonía indígena, los pueblos indígenas deben de ser los protagonistas en la promoción de acciones, modelos y políticas para avanzar en este derecho, particularmente donde el marco legal del Estado no es favorable. Por eso quiero recordar a mis hermanas y hermanos indígenas la importancia de superar los conflictos internos y de unirse para encontrar soluciones compartidas. Por último, me gustaría señalar que este informe estudio también imparte un aporte relevante en la definición de los estándares de derechos humanos que se aplican a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Esta cuestión requiere una mayor atención por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y una vez más el sistema interamericano está desempeñando un papel clave en avanzar las normas internacionales, como demuestra este informe estudio y la decisión de la Comisión en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane contra Ecuador. Hanila Nimatioshik Chive, muchas gracias. Thank you so much, Francisco, and also for shortening down your concluding remarks. Thank you for everyone for your important contribution to this side event. And there is no doubt that there is lots of room for building further on the result of the study and the processes, but also the process related to that has been going on within the permanent forum on the same topic.
So, and I'm sorry, I'm very sorry for the technical issues, but those were beyond our control. So have a continued nice day and see you somewhere soon. Bye.